Bienvenidos otra vez a Hablemos de Historia. En esta oportunidad tenemos la presencia de Margarita Segarra. Gracias, Margarita, por estar acá. Voy a ceder la palabra a Kimberly Ávalo para que pueda empezar la entrevista. Kimberly. Gracias, muchas gracias. Buenas noches con todos. Bueno, esta noche le damos la más cordial bienvenida a la magíster Margarita Segarra Flores. Margarita Segarra Flores es historiadora graduada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además, fue directora del Centro de la Documentación de la Mujer, CENDOC Mujer. En el año 1999 editó el libro Mujeres y Género en la Historia del Perú, uno de los primeros libros que modernamente examinó el tema de las mujeres y de género. En el año 2006, con Scarlett O'Phelan, editó el libro Mujeres, Familia y Sociedad en la Historia de América Latina, entre los siglos XVIII y XXI. En el año 2016, publicó María Jesús Alvarado, la construcción de una intelectual feminista en Lima, entre los años 1878 y 1915, basado en su tesis de maestría en Historia. En la actualidad es profesora en la Universidad San Ignacio de Loyola. Bienvenida, Margarita Segarra. Muchas gracias, Kimberly. Gracias también a Daniel Morán por la organización del evento de Hablemos de Historia. Y bienvenidos y gracias a todos los que están acompañándonos en esta conversación. Bien. A continuación le tengo un par de preguntas en realidad que va a surgir acorde al interés que usted viene investigando. Por ejemplo, una de las preguntas que más está dentro de este régimen es ¿cómo surgió su interés y vocación por la historia? Por la historia. Mi padre era ingeniero civil, pero le encantaba la historia y sus regalos desde que yo era pequeña era siempre libros de historia o novelas históricas o libros de historia, claro, de historia universal. Y el amor por la historia del Perú, no sé, creo que se fue dando a lo largo de la propia vida y cuando uno entra a estudiar historia, si bien lleva curso de historia universal, te remueve mucho el empezar a pensar a tu país con los elementos que has tenido de la historia macro, empezar a pensar en tu realidad y aplicar eso a lo tuyo, ¿no? Y sí, creo que es desde chica, el gusto claro. por entender las cosas, por imaginar cómo se dan en distintos espacios, cómo se van configurando en largas duraciones, todos esos elementos que vamos aprendiendo a darnos cuenta y que de repente se formalizan en la universidad, en las universidades, en mi caso, en Católica y en San Marcos, ya con una formación más crítica y autores, pero siempre es la vida, la época y las obras. Siempre están los tres elementos, como en María Jesús Alvarado, en diálogo permanente, ¿no? Claro, qué interesante. Dentro de las incógnitas que también tenemos es ¿cuáles son sus líneas de investigación? En realidad, yo desde que empecé a publicar, a investigar, la primera vez fue para este evento que se hizo en Lima en el año 96, El Umbral del Milenio, que era de psicoanálisis, y participamos unos cuantos historiadores, Teresa Vergara, Jesús Cosamalón, me parece yo, en una mesa que era Experiencias Femeninas Coloniales. Entonces, para ese evento yo preparé mi primer texto, que era, estaba muy, muy de moda en los textos de modernidad de François Javier Guerra, sobre la modernidad e independencias, y qué contenidos tenía lo moderno a fines de la época colonial, y también los textos de Habermas acerca de lo público y lo privado, y un poco en ese sentido se hablaba de que con el mensaje de la Ilustración y de la época de la Revolución Francesa, etcétera, se va configurando toda una manera distinta de la burguesía de entretenerse y de relacionarse con los otros. Entonces, yo quería ver si esa manera de encontrarse, que se llama sociabilidad, ¿verdad? Esa sociabilidad ilustrada se encontraba en los documentos de fines del periodo colonial, 1800 a 1820 más o menos. Y entonces fui al archivo, a la AGN, al Archivo de la Nación, y vi muchísimos litigios de cabildo y de audiencia, y encontraba que marginal al tema del delito que se estaba cubriendo, estaba pudiendo notar
donde se encontraban las mujeres de la plebe, como se decía en esa época, ¿no? Que para nada estaban circunscritas a sus espacios, estaban siempre en la Alameda, en Hacho, en las Chinganas, y que la sociabilidad con los otros sectores sociales era bien, bien híbrida, bien mezclada. No se había todavía formalizado esta separación. Y tampoco, no solamente con clases sociales, sino que tampoco se había formado la esfera de lo público y lo privado. Era completamente poroso, cosas que ahora consideramos privadas se hacían en público y viceversa. Muchas cosas que ahora consideramos que son de lo público, como negocios, temas de la política, se definían dentro del hogar. Entonces, ese tipo de temas fue lo primero que yo vi. De allí pasé a ver estos temas. Fue a raíz de la maestría de San Marcos, un curso de género e historia que llevé con María Mandarelli y Tito Bracamonte. Y ahí se veía mucho el tema de cómo aplicar género, cómo usarlo como una categoría analítica que te permita ver las relaciones entre los hombres y las mujeres en la cultura de los militares, en distintos ámbitos. Entonces yo quería ver esto del higienismo, pero en la ilustración, y cómo se plasmó en la primera prensa colonial, Mercurio Peruano, Semanario Crítico. Entonces hice en 2 artículos sobre el higienismo y la visión sobre qué tipo de familia había que construir, el rechazo a las parteras, a las empíricas, la defensa digamos, del terreno de la medicina como masculino, el intentar que las mujeres den de lactar a sus hijos para que se metan a la casa y configuren la esfera privada, todos esos temas en el Mercurio Peruano y en el Semanario Crítico. Pero después de eso ya di un salto y me pasé para hacer la tesis de maestría, porque María Jesús Alvarado se había vuelto parte de mi vida. Yo decía, yo soy colonialista, pero María Jesús estaba sentada a mi costado. ¿Por qué? Porque en Sendoc Mujer fuimos teniendo una serie de actividades cercanas a la no es familia sanguínea, sino a su secretaria, que era como su sobrina. Habían vivido en la misma casa y ahí estaba su colección. Entonces, primero hice una exposición en la Biblioteca Nacional acerca de María Jesús Alvarado y su obra, y luego no las dieron, porque estaba todo lleno de cajas, estantes, Leche de Gloria. O sea, difícil vivir así, era un enorme archivo, y pasó Sendoc, y pasó su escritorio, desplazó al mío, su silla, desplazó a la mía, sus cuadros, sus cosas. Yo me sentía la reencarnación, pero yo era colonialista y hacía el inventario, me parecía muy interesante, pero fue realmente en el 2003, para un congreso que organizamos con Scarlett O'Fellan, que lo has mencionado, que pasé a tratar de entender con esa humildad de decir, yo vengo de inicio del 19, había ido avanzando en lecturas, pero pasar a inicio del siglo XX implicaba leer muchísimo. Entonces lo primero que hice fue, antes de ver a María Jesús, ver tesis de San Marcos del siglo XIX, de fines del XIX, inicios del XX, para ver la cuestión de la mujer en las tesis sanmarquinas de Letras y de la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas. Entonces yo, antes de entrar a María Jesús, ¿cuál era el pensamiento más avanzado que había en la Universidad de San Marcos en los graduados de Política y de Jurisprudencia y de Letras sobre el tema de las mujeres? ¿Cómo la veían? Entonces eso a mí me dio muchas pautas para entrar a ver el horizonte cultural con el que dialogaría ella. Fue una primera publicación y luego ya después ya pensé en el tema de la tesis, ¿no? De quién era ella, cómo se había formado, todas esas cosas. Un poco larga la respuesta, pero no, en fin, es difícil contestar corto algo que es de la vida, ¿no? Correcto, no, pero es parte de, ¿no? Es parte de la investigación. Y actualmente, ¿qué proyectos tiene en curso o en mente para seguir dentro de estas investigaciones? Ok, yo el año pasado estuve, ya me acostumbré a hacer como una especie de dupla, en que voy avanzando en el siglo XX y voy viendo temas también del fin del periodo colonial o del XIX. Entonces, en un momento dado, trabajé sobre Dora Mayer, que fue indigenista y a la vez muy cercana a María Jesús Alvarado en su proyecto feminista. Y María Jesús Alvarado estuvo en la proindígena. Entonces hay una serie de experiencias comunes, y esas experiencias hacen que María Jesús incluso dé algunos pasos adelante. Conocer a Dora Mayer fue muy importante para ella, para verla como una
mujer de pensamiento autónomo, capaz de forjarse, de ser muy, muy racional, muy libre interiormente, no tener sujeta su mente, su pensamiento ni a un hombre, ni a la iglesia, ni al Estado, que era lo que María Jesús postulaba. Entonces trabajé el Deber Pro Indígena y Dora Mayer, que era la directora del periódico. Y también estuve viendo un poquito Esther Festini, y regresando a la etapa fines de la colonia, estuve viendo viajeros, las representaciones que hacen los viajeros sobre las mujeres de Lima, los viajeros de la independencia. Y seleccioné algunos y fui presentando cómo las veían, como ellos vienen de una sociedad ilustrada, la mayor parte ingleses, algunos franceses, entonces cómo veían el tema de lo público y lo privado, de las mujeres en lo doméstico y en lo público, la tapada que se salía de, no había forma de que se configurara una familia nuclear y una familia, una esfera privada en torno a ella, porque ella estaba en la calle. El tema de las jerarquías sociales y étnicas. Entonces, ese tipo de temas me ayudan mucho para ir entendiendo el proceso de cómo se va estructurando la vida de las mujeres, las legislaciones nuevas que salen, en el siglo, ya en la República, cómo se les trata de llevar hacia adentro el lenguaje de los liberales, la generación de las escritoras antes y después de la guerra con Chile. He estado viendo eso y ahora he vuelto a María Jesús Alvarado, hasta que la cuarentena y el coronavirus me impidió seguir yendo a ver el archivo. Lo que estaba trabajando era su organización. Bueno, yo termino el libro que fue mi tesis, en el momento en que ella da a luz esta organización feminista, convencida de que la evolución de la mujer solo es posible a través de una acción colectiva y gradual, ¿no? No revolución, evolución, decía ella, y gradual. Entonces necesitaba de los otros. Entonces quise tomarle el pulso a esa asociación de mujeres y me di cuenta que era bien complicado hacia afuera, por el tema económico, porque eran un montón de mujeres vanguardistas, pero disímiles. Unas que eran más de su casa, otras que eran más religiosas, otras que eran anticlericales. Todas querían que la mujer avance, pero hacia dónde no estaba tan claro. María Jesús lo tenía clarísimo. Miguelina Costa, Dora Mayer, Teresa González de Fanny. Las otras posiblemente no tanto. Y luego internamente empiezan a haber fricciones, personalismos. Y entonces ese tipo de cosas me interesa mucho ver qué es tener una asociación, una especie de ONG, y darle vida y hacerla funcionar, y tratar de sacar de acuerdo a la problemática de la época, porque ella está viendo niñas mendigas en las calles y teme que se prostituyan, entonces hace un proyecto, lo pone en la prensa, la critican, ella dice salvemos a las golfas, y entonces Elvira García le dice usted es un utópico, un idealista, eso es imposible. Entonces ella baja un poco sus pretensiones y hace una escuela para niñas pobres, pero con todo su enorme bagaje de pedagogía que manejaba. Ella es una educadora moderna y con mucho diálogo con los metodistas. Su relación con el mundo de los profesores y docentes que vienen de Estados Unidos y metodistas, tanto hombres como las profesoras del Lima High School, que ahora se llama María Alvarado el colegio, fue muy importante para encontrar con quién dialogar. A veces era más fácil con estas extranjeras, que eran mujeres, por ejemplo, con un par que tengo en la mente ahorita, Lovejoy, que eran mujeres solas como ella, sin marido, autónomas que trabajaban y que tenían la máxima aspiración sobre las mujeres a nivel educativo, ¿no? Entonces sus colegios se parecían, el colegio de María Jesús con el Lima High School. Y encuentra más en común también con un socialista, Yica, de apellido Yica, argentino, con una médica argentina, Julieta Lanteri. A veces es así, la red es de intelectuales, en parte era limeña, pero había gente de fuera con la que le resultaba posible seguir avanzando en sus ideas, en sus convicciones, no desfallecer ante los fracasos, ante los obstáculos, los cabes que le metían y todas estas cosas, ¿no? No te escucho, Kimberly. Se ha apagado tu micrófono. Ok, gracias.
Usted nos ha conversado acerca de Sendoc Mujer, ¿correcto? Sabemos entonces que usted fue directora de este centro de documentación. ¿Qué balance puede hacer de esta experiencia? Ok, yo fui directora creo que 2, 3 años y al final yo he estado 20 años en Sendoc Mujer. Y cuando entré y casi siempre estuve a cargo del área de historia. Primero era historia y educación y luego historia e investigación, luego historia y género a medida que se fue cambiando, fue mudando. La institución había nacido del movimiento feminista. Es que en realidad en el Perú la historia de las mujeres y en el mundo, ¿no? La misma Michelle Perrault, en muchas partes, el movimiento feminista impulsa la historia de las mujeres, porque hay una necesidad de, o sea, cuando esas feministas habían crecido, casi no habían encontrado que la historia les presentaba mujeres. Siempre la historia la hacían los hombres, ¿verdad? Entonces, el movimiento feminista mundial, y en el caso peruano, el de acá, Flora Tristán, Manuela Ramos, Ali Múper, tenían interés en levantar información sobre mujeres. Entonces yo entré a esta nueva institución, que era un centro de documentación, donde todo el movimiento feminista le mandaba sus seminarios, las cosas que hacía. Había mucha historia del movimiento feminista ahí, y también se iban comprando otros materiales y se conseguían, pero teníamos que, la idea era, por un lado, dar charlas a docentes para sensibilizarlos, profesores de escuela, hacer concursos escolares sobre mujeres peruanas. Entonces yo recuerdo haber hecho concursos escolares en colegios privados y también de Fe y Alegría y algunos públicos. Era bien difícil, no era nada fácil, pero se hizo. Incluso en una de ellas María Rosborowski era el premio. Entonces María Rosborowski fue a tomar lonche con las chicas que habían hecho los textos más interesantes sobre distintos trabajos de historia que ya se estaban haciendo. El mismo de María Manarelli sobre Inquisición y Mujeres, Nancy Van Dusen sobre las Beatas. Había así una serie de textos y los dábamos a los chicos, y María Jesús Alvarado, lo que ya se sabía, una serie de cosas, y ellos iban escogiendo y haciendo sus pequeños textos, ensayos, y se concursaban. Y fue una manera de sensibilizar. Otra manera de avanzar era hacer una gran base de datos en las bibliotecas, sobre todo la nacional, buscando información sobre la historia de las mujeres, porque no había casi investigación sobre la historia de las mujeres. María Manarelli era la única, ¿no? Entonces, se hizo una gran base de datos que se llamó Clio y que terminó siendo un CD-ROM y que ahora ya no corre por los cambios en las computadoras, pero ahí está esperando a un genio de la informática que me ayude a transformarlo, porque tiene como 30.000 imágenes escaneadas de documentos de las bibliotecas, impresos, ¿no? De 1700 a 1930. Y la otra patita era tratar de sensibilizar a los historiadores e historiadoras. Entonces, el año 94, con Scarlett O'Fellan, y empezando con la Universidad Católica, y luego abrimos a San Marcos, y después a Villarreal, incluso al pequeño grupo de la Universidad de Lima de Historia, hicimos un taller donde iban exponiendo cada 2 jueves, un jueves sí, un jueves no, cada persona exponía sus investigaciones. No tenían que ver nada con mujer y menos con género, pero en el momento del debate se hablaba de eso. Por ejemplo, el caso de Arnaldo Mera, que lo he visto, ahí está Arnaldo, ¿no? Él veía pulperías. Arnaldo, ¿has encontrado pulperas mujeres? Sí, por supuesto. Entonces iba contando, y en muchos casos eran así. Entonces íbamos viendo los temas y buscando el tema para no forzar dentro de tu investigación y tus documentos. ¿Has visto mujeres? Sí. Y en el año 96 hicimos este primer congreso que dio lugar al libro del 99, Mujeres y Género en la Historia del Perú. Y fue bien emocionante porque realmente había un par de abogadas, había gente de literatura, un par de sociólogos y el resto historiadores, que hablaban. Paul Rizo Patrón sobre las mujeres de la nobleza limeña, o Margarita Suárez sobre el poder de los velos en los conventos, o Miriam Salas sobre las mujeres y los obrajes. Abrimos, hicimos como un avance, ¿no? Entonces, parecía que era posible hacer una historia bien hecha, una historia total, sin que las mujeres fueran un capítulo de un libro, sino integradas, entretejidas,
y también viendo este tema del género. Algunos ya vieron género, otros solo historia de las mujeres, porque cuando hablas de género ves relaciones de poder, ¿verdad? Entonces desigualdades, jerarquías, cómo la cultura te ha mandado mensajes para que ocupes tal posición y aspires a casarte, aspires a tal cosa. Entonces el género nos hizo también avanzar mucho en estos procesos. Hicimos ese otro congreso con Scarlett, que era Mujer, Familia y Sociedad. También publicamos el libro y yo hice algunas investigaciones personales. La verdad, faltaba el tiempo. En la última etapa ya era yo sola. Ya, mi área era yo sola, porque las ONGs tenían mucho problema en la época de Fujimori. Entonces, mi balance es y muy bueno en el sentido que se sensibilizó a una gran cantidad de gente distinta. Estudiantes, docentes de colegio, historiadores e historiadoras. Y dejamos, ¿no?, el CD-ROM, los libros, la memoria de eso. Sí, fue una etapa valiosa. Yo aprendí muchísimo, la verdad, agradezco haber estado ahí, haberlo vivido. Entré como historiadora y terminé como historiadora feminista. Dice, no, yo no soy feminista porque si no voy a distorsionar, pero al final vino a mí una percepción de feminismo en un sentido de avance de las mujeres, en el mejor sentido, ¿no? Queremos cambios, queremos transformaciones que son buenas para todos, son buenas para los hombres también, y ya no sentí que impedía hacer mi oficio de buena manera, si se quiere, ¿no? Claro. A propósito de esos términos que usted acaba de mencionar, algunas personas se refieren indistintivamente a la historia de las mujeres, historia de género, historia del feminismo o historia feminista. ¿Cuáles serían las diferencias? Historia del feminismo es una historia de un tema en concreto, cómo surgió en Occidente, ¿no? En Occidente es que surge el feminismo, se ve desde la Revolución Francesa, Olimpia de Gouges haciendo su declaración de las mujeres y las ciudadanas, ¿no? Y lo difícil que era que estas mujeres, muchas jacobinas, ¿no?, o de clubes que participaron activamente en la Revolución Francesa y luego les dijeron regresen a sus casas a cocinar prácticamente, ¿no? Los derechos ciudadanos eran para los hombres. Entonces, ese gran avance que hubo para la ciudadanía de los hombres, creo que fue el despertar de muchas mujeres. Y hombres también, porque Condorcet está en la Revolución Francesa y él está diciendo que las mujeres tienen que ser educadas para madre de ciudadanos, pero tienen que ser educadas. Entonces, la escuela, todos estos procesos de la Ilustración, de la Revolución Francesa, le plantean a la mujer como una visión contradictoria. Por un lado le dicen, tienes que ser madre, quédate en tu casa, eres madre, educa bien a tus hijos. Por otro lado, tienes que ir a la escuela para aprender a educar a tus hijos. Entonces, por un lado se le restringe, pero por el otro se le abre el mundo del pensamiento. Y este mundo del conocimiento es lo que ha permitido el avance de las mujeres. Entonces, hacer la historia del feminismo es ver cómo hay los derechos de primera generación, que son los derechos civiles, porque la mujer era, por ejemplo, el Código peruano del siglo XIX hasta 1936, la mujer estaba junto con sordomudos, criminales, personas que necesitaban tutelaje. La mujer necesitaba el tutor, que era el marido. No solo los bienes gananciales, los bienes de su herencia personal, de sus padres, las administraba el marido, se los podía timbiar si quería. Entonces, María Jesús Alvarado dirá, ¿ustedes cómo le pueden poner a sus madres y a sus hijas, a sus hermanas en la misma categoría que criminales? O sea, no se han puesto a pensar que las mujeres tienen capacidades y muchas de ellas ya están muy, muy avanzadas. Entonces, bueno, historia del feminismo es historia de estos movimientos que empieza por el sufragismo y luego va mutando después de la Segunda Guerra Mundial, va mutando con Betty Friedan, Simone de Beauvoir, a analizar el problema de las relaciones interpersonales. Y luego en los 70 se forma un fuerte movimiento feminista que busca historia, pero la hacían las mismas feministas. Entonces buscaban en esta historiar a las mujeres, se encontró primero a las mujeres oprimidas, víctimas. Luego se encontró a las mujeres transgresoras, por ejemplo, las brujas, ¿no? Yo recuerdo que Sendoc iba al campo de Marte, a la concha acústica del campo de Marte, el Día de la Mujer, siempre habían brujas leyendo las cartas. La bruja fue reivindicada como un saber femenino, pero eran grupos de mujeres, las
las esclavas, colectivos, el patriarcado, esta categoría que como historiadores nos cuesta manejar, porque es una categoría que explica porque la mujer está oprimida, pero la jala desde Grecia, la época del siglo V a.C. de Aristóteles, al presente. Entonces, históricamente tenemos que entender que algo tiene que haber cambiado en tantísimo tiempo. Y de repente aparece en el año 82, creo que es Joan Scott, y plantea para la historia, para las y los historiadores, esta categoría de análisis que es género y que permite que no separemos a las mujeres en un gueto aparte de la historia total, como un capítulo aparte. Y estas mujeres excepcionales, por brujas, por monjas, por víctimas, por lo que fuere, por prostitutas, sino que permite el género entender qué es ser hombre, qué es ser mujer, qué es lo masculino, qué es lo femenino, se construye en relación a la época y que son relaciones que tú las vas mamando desde que naces, son mensajes desde el color del ropón hasta no juegues con la cocinita, hasta las canciones que cantas, las rondas que sueñan, los juegos, lo que te dicen que no hagas, que eres débil, que el hombre es fuerte, todos los mensajes. Entonces, Joan Scott dice, estas relaciones son relaciones desiguales. Es como lo más esencial de las relaciones humanas, tan esencial como clases sociales o diferencias étnicas, ¿no? Jerarquización social, diferencias étnicas y relaciones de género son como anteojos para mirar y entender mejor cómo una sociedad tiene divisiones. Y estas divisiones son sociales, son étnicas y son de género. Entonces, hasta que encontremos más, ¿no? Hay también etarias, ¿no? De edad, de religiosas, pero como son las grandes contenidos, los temas sociales, étnicos y de género. Y Joan Scott dice, estas relaciones son constitutivas y son de poder. Muy pegado a lo de Foucault, que el poder no es el poder del gobierno, es el poder en todas las relaciones. En las mínimas relaciones hay relación de poder. Y mucho se ha dado entre varones y mujeres. Y como cada sociedad llena de contenido, qué cosa es ser hombre y qué cosa es ser mujer. Y varía según las clases sociales y todo, ¿no? Pero entonces entenderlo no es fácil, no es algo chato, plano, es complejo, varía en qué época, en qué sociedad, en qué ubicación social, étnica, si estás en la ciudad, si estás en el campo. Todo eso te permite ver las relaciones de género y te permite ver, Joan Scott decía que género se instala en lo simbólico, en las instituciones, en las normas y en las identidades sexuales. O sea, hay como 4 ámbitos de cajón donde se pueden encontrar. Pero en las instituciones se puede ver, como te decía al inicio, en la cultura militar, ¿no? La cultura militar, digamos, la leva, el reclutamiento, las masculinidades que se acentúan después de la guerra con Chile, donde todos los hombres son así, o después del conflicto interno con Sendero, el MRTA, son etapas donde se ha refrendado por la guerra un tipo de masculinidad que se empodera encima del cuerpo de las mujeres. Entonces, ¿qué pasa con el cuerpo de las mujeres? ¿Cómo son vistas? ¿Cómo son tratadas? Y entonces eso te permite jalar temas como violencia y irla viendo a través del tiempo y deconstruyéndola y por qué es que todavía no se termina de entender el fenómeno de la violencia de género, ¿no? Porque justamente no se está difundiendo una visión que analice que no se trata de malos hombres, ¿no? Y diferenciando los buenos hombres, sino que se trata de un sistema, como dicen muchas feministas, los violadores son los hijos sanos del patriarcado. O sea, el sistema es lo que hay que cuestionar. Son producto de ese sistema. Entonces, las relaciones de género te permiten entender una serie de instancias en donde se instalan esas desigualdades entre hombres y mujeres a lo largo de la época y cambiando siempre, siempre mutando. Y la necesidad de ser conscientes de eso para transformarlo, ¿no? Uh-huh. Tocando un poco el tema acerca de María Jesús Alvarado, ¿qué de especial encontró en ella como para realizar una investigación conducente a una tesis de maestría? ¿Quién fue María Jesús Alvarado? Son 2 preguntas, ¿verdad, Kimberly? ¿Por qué me interesó a mí? Ok.
me interesó por esta primera experiencia en que yo había podido hacer una norteamericana, Elsa Chaney, la conoció en los años 70 y dijo, qué pena que era una pobre estudiante y no tuve grabadora. Entonces ya viejísima María Jesús, que murió en el año 70 y pico, a los 90, más de 90 años, habló con ella y conoció y registró su existencia. Basadre también la menciona, pero estaba como borrada. Entonces, cuando Sendok, mujer, dice, me contrató para que hiciera una primera exposición de su vida y su obra, yo me quedé perpleja al ver en la casa que ella tenía en la cuadra 3 de Conquistadores en San Isidro, todo lo que había escrito, todos los libros de su biblioteca, todo lo que había leído, las revistas en las que había participado, las cosas que había ido, las organizaciones, las asociaciones a las que había pertenecido, su obra indigenista, su obra feminista, su obra hasta eugenésica, sus novelas, llega a ser concejal de la municipalidad. O sea, qué vida, eran varias vidas en una, de una mujer nacida un año antes de la guerra con Chile. Entonces, desde allí me quedó una sensación de respeto, admiración, era una mujer con agencia, como diría Anthony Giddens, ¿no? Con la capacidad de entender, de ser consciente, y mientras toda la sociedad se va por acá, ella toma distancia, mira y gira y va por otro camino, muestra otra ruta. Eso me llamó mucho la atención. Cómo una persona, una mujer que en el año 1911 dijo, yo soy feminista, dio una conferencia acerca de lo que era el feminismo en los altos de la Biblioteca Nacional, y llena de gente, y la prensa cubrió toda su conferencia, y ¡qué maravilla! Primera cosa que yo decía, qué raro, porque las feministas ahora, la prensa ni las cubre, ni menos dice qué maravilla que sea feminista. ¿Por qué qué hacer feminista para ella? Entonces todas las preguntas me venían. ¿Por qué ella se atreve a ser feminista? ¿Cómo así? ¿Quién es ella? ¿Qué la empodera? ¿Qué está viendo? ¿Cuál es su experiencia vital? ¿Qué es ese feminismo? Todo eso me llevó a quererlo entender. Entonces yo primero dije, voy a hacer la vida de María Jesús, y después dije, no, si ya logro entender cómo ella, su vida privada, el ser hija de una papá y mamá casados por conveniencia, matrimonio arreglado, la mamá tenía 13 años, el papá 23, él era chacarero y la mamá era una mujer culta, vivían en Chincha. Y entonces estas dos vidas, una mujer muy casta, muy culta, que tomaba el vapor en Tambo de Mora y venía a las veladas literarias a Lima, una mujer culta, fina, y el padre rabioso porque esta mujer no se le sometía, la cantidad de hijos que tuve, que 10 hijos tuvo, queda claro que se le sometió, pero esa rabia de la madre, esa finura, es una figura potente para María Jesús, la acompaña toda su vida, hasta el exilio, a ella no, pero esta señora que le enseña digamos, a ilustrarse, a leer, a tener un pensamiento propio, y también le genera un rechazo hacia lo masculino. Entonces fui viendo los elementos personales, y luego cómo de lo personal pasó a leer. Entonces ella lee sobre el tema de los matrimonios arreglados, Max Nordau, que también González Prada lo leía, como es una de las mentiras de la civilización. González Prada toma de Nordau, que es una prostitución. O sea, una mujer de un matrimonio arreglado es una prostituta. Entonces, una mujer, en cambio, que está con su amante, al que quiere, y tienen un hijo, eso está bueno, eso es sano, eso es amor. El amor como el elemento civilizador, ¿no? Ese tipo de cosas llaman la atención. Entonces, el feminismo de María Jesús Alvarado habla mucho de la igualdad de la pareja, una pareja realmente par, donde ella haya sacado de su pensamiento el pensamiento dogmático, que en esa época lo ponía la iglesia. Entonces, ella es bastante anticlerical, como Mercedes Cabello, como Clorinda Mato, está en esa línea de pensamiento antiautoritario y antidogmático. Entonces, la iglesia le declaró la guerra. Si a Clorinda la excomulgan, bueno, a María Jesús la iglesia no le excomulgan ni nada, ¿no? pero sí le hacía muchísima guerra, y decía que su institución, Evolución Femenina, era un invento dorado del protestantismo. Y cosas así. Y entonces, y además María Jesús defendía el divorcio como una alternativa ética y moral. Entonces, esta cantidad de temas, después defiende derechos civiles, es la primera que defiende el voto, porque hasta
las otras, Mercedes Cabello, Teresa González de Fanning, Clorinda, derechos civiles, pero parecía muy pronto para el voto. ¿Cómo darle voto a las mujeres si no están formadas? María Jesús Alvarado participa en un congreso en Buenos Aires en el año 10 y ahí dice el voto puede esperar. Pero en el año 11, el conocer a otras personas, como Dora Mayer, el estar en la Asociación Proindígena con otras personas, el haber conocido a estas intelectuales argentinas, aunque sea por carta, porque no llegó a ir porque no tenía dinero, la hace evolucionar, no, la hace tener la convicción de que sí estaba listo el tiempo para pedir un conjunto de igualdades para las mujeres, educativas, de profesión, empleo, derechos civiles, derechos ciudadanía, voto. Y da el paquete completo en 1911, la gente se queda con la boca abierta así, y ella se convierte en la feminista prestigiosa, reputada, pero un montón de sectores le hacían la guerra, y las mismas mujeres, ¿no?, de la élite, que decían, estas ideas tan, ¿de dónde las ha sacado? ¿Y quién es ella? Una mujer de la provincia, de la clase media, ¿quién es ella para hablar por las mujeres? ¿No? Y cuando se formó el Consejo Nacional de Mujeres, lo formó una norteamericana en el año 1923, Carrie Chapman Catt, que fue la gran impulsora del sufragio en Estados Unidos, y que se dio recién en el año 1920, bien tardío, ¿no?, después de la Primera Guerra Mundial. Y va a varios países de América Latina, como Uruguay, viene a Lima, y quien la recibe es María Jesús Alvarado. Es la cara conocida del feminismo peruano. Y le dice, yo quiero que usted dirija este Consejo Nacional de Mujeres. Y le dice, no hay forma, yo estoy metida en evolución femenina, que es lo que yo he creado, y ahorita estamos luchando por la igualdad, porque cambie el código y la mujer le quiten todas estas cosas, estas trabas, y sea igual que el hombre a nivel civil. Y entonces Carrie Chapman Catt le dice, entonces no fundo nada, si usted no está, no lo hago. Y ella entra al final, acepta entrar como secretaria. Y todas las señoras que entran la miraban mal. Y cuando ella impulsa la igualdad de derechos civiles y el cambio del código, dice, y el Consejo Nacional de Mujeres también nos apoya. Estas mujeres de la élite sacaron un desmentido en la prensa. O sea, las mismas mujeres dijeron, no, María Jesús Alvarado no tenía autorización nuestra. En verdad, bien difícil. Yo cuando leo sus cartas con este socialista argentino, en que ella le cuenta sus decepciones, sus desazones, uno dice, no es fácil, realmente te inmolas por sacar adelante lo que crees, ¿no? No tuvo una vida fácil, Claro. si vamos a verlo, ¿no? Dio mucho de sí. Bien. Y sintió que mucha gente la fue abandonando, no le entendieron, o sí, está bien, pero tú sigue, ¿no? Muchas iban a la conferencia y se tapaban así, con el sombrero, para que no les tomen fotos. ¿Qué va a decir mi papá? ¿Qué va a decir mi familia? No. Entonces, las mujeres eran muy conservadoras, muy aniñadas, muy poco autónomas. Ellas tienen que ser sujeto autónomo. Si no, no puedes imaginar algo nuevo. Si no eres autónoma, no hay forma. Esa autonomía es lo que me cautivó. Sujeto autónomo. ¿Cómo pasas de ser una mujer a la que se le dice siempre qué hacer, sobre la cual escriben todos, a ser quien dice, quien toma la palabra? Eso es lo que me cautivó de ella. Bien. Generalmente, el discurso sobre la construcción de la patria ha sido masculino, militar y heroico, y rara vez se ha identificado ejemplos femeninos, en este caso civiles y cívicos. ¿Qué nos puede decir al respecto con relación a María Jesús Alvarado? A ver si te entendí, Kimberly. Tú dices que la reflexión sobre la patria viene de una intelectuales o políticos o militares varones. Y que Casi siempre es ¿cómo así. ¿Cómo es la patria imaginada por una mujer? ¿Algo así? Claro, o sea, ¿qué nos puede decir acerca de María Jesús Alvarado en cuanto a la formación, la contribución su relación con su patria? Con la María patria. Jesús, algo importante para mí fue aprender a través del libro de Tito Flores Galindo, La agonía de Mariátegui, el ver a un Mariátegui en una etapa difícil, como 10 años después de María Jesús, en una etapa en que Lima está cambiando aceleradamente y él está cambiando también, y hay un desajuste, hay contradicciones, hay tiempos diferentes. Entonces, hay un desajuste entre lo que tú
aspiras y lo que la realidad te presenta. Porque a veces lees cosas y la realidad es completamente conservadora y reacia al cambio. María Jesús también está pasando por ese tipo de cosas y su discurso cambia. La primera veces que escribe mucho en El Comercio, la prensa, la crónica. Escribía hablando mucho de la fraternidad entre las clases sociales. Pasa el tiempo, unos cuantos años nada más, y ya la vemos con mucho más filo, entrar a la proindígena, ver toda la problemática de los indios tan explotados, torturados, les quitaban sus tierras, sus auquénidos, recibía mensajeros, ella los recibía en su casa. Ahí yo tengo fotos de eso, y los llevaba frente al presidente de la República, Billinghurst, generó que vaya un comisionado a la zona. Creo que la proindígena la metió a ver un país distinto. Ella siempre pensaba, como todo positivista, que la educación era la herramienta. Definitivamente para María Jesús siempre fue la herramienta. Ella era educadora, una educadora además muy moderna, muy formada en la pedagogía científica de la época. Pero para los indios la educación no era suficiente. Entonces ella es primera vez que dice educación sí, pero antes justicia. Y empieza a cambiar. Yo he visto textos en donde ella dice el anarquismo es disolvente, ¿no? Y al final, hacia los años 20, está muy cerca a los obreros anarquistas de Vitarte, que son cosas que a mí me interesa investigar. Entonces, es el conocimiento con esta patria tan dolorosa que va a hacer que ella sienta que el escritor y el educador tienen una responsabilidad. Y no es la de dorar la píldora, es la de presentar, ella dice, la gangrena social. Esa es la responsabilidad de ella cuando escribe. Entonces, ella pone frente a la cara de las personas, igual Dora Mayer, dice, es poner frente a los ojos de los lectores de Lima la vida terrible de los indígenas en Puno, en Azángaro, en Chicama, en el Putumayo, en la selva. Entonces, dice, Dora Mayer, que era muy cercana a ella, dice, en todo el Perú se repite lo mismo. ¿Qué problema es? La servidumbre indígena. Entonces ya empiezan a categorizar que el problema es un tema de la tierra, es un tema de la opresión, no es un tema individual de un sitio, es una cosa que era general. Y ella, María Jesús, piensa que debe haber ella piensa que ¿cómo decir? Si bien María Jesús está en contra de la violencia, ella cree que la protesta es indispensable, es un derecho y es un deber, y que solo los grupos que tienen capacidad de protestar son regenerables, que era un término de la época, una posibilidad de regeneración moral y social. ¿Quiénes tienen capacidad de protestar? Los obreros, claramente, porque es la lucha por la jornada de 8 horas. Las mujeres, ella empieza a empujar eso, y los indios más bajo, entonces le dice a los obreros, apoyen a los indios, pero era casi imposible eso, ¿no? Entonces, este tipo de cosas hace que ella vea a una patria de la cual se siente responsable, para la cual ella quiere generar transformaciones, ciudadanos y ciudadanas, una patria con personas que tengan también responsabilidad social, con madres, pero no madres biológicas, sino madres de todos los desamparados, tipo Juana Larco de Dahmer, con justicia, con protesta, con un Estado que no sea el de las tarjetitas, este es mi primo, recomendado, sino meritocrático. ¿Cuánto escribe ella contra el clientelaje, contra los parásitos que se cuelgan de los cargos del Estado? Realmente su discurso es bien peruano, en el sentido que presenta muchísimos problemas vinculados a este tema de las mujeres. O sea, ella mira el tema de las mujeres, pero ve los obreros, escribe mucho sobre los indios. Y escribe sobre los hijos ilegítimos. ¿Por qué el ser hijo ilegítimo tiene que hacer una diferencia? Es una persona más. Y ella lucha porque quiten esta categoría del Código Civil. Entonces, es como, había una psicoanalista, Carol Gilligan, que decía que esta cercanía de la niña con su madre, la convierte como un referente importante y hace que las mujeres desarrollen en una buena relación con su madre, una moral del cuidado, una cercanía a todos los débiles de la sociedad. En Estados Unidos las primeras feministas eran abolicionistas de la esclavitud y acá indigenistas, apoyando a los obreros, Miguelina Costa, Soy la Aurora Cáceres.
es María Jesús Alvarado. Están los débiles mirándose y las mujeres sienten que tienen una responsabilidad de apoyarlo. Medio maternal, si quieres. Es un feminismo bien maternalista. Ahora no lo entendemos así. Evolucionista, además, gradual. Tiene otros rasgos que el feminismo actual. Pero igual fue muy, muy consciente de su responsabilidad como peruana, si quieres, como patriota, ¿no? Ella, la guerra con Chile estaba a la vuelta de la esquina. Y ella es bien nacionalista, bien patriótica, o sea, patriótica en ese sentido de hay que fortalecer al Perú. O sea, venimos de una experiencia dura, terrible, y tenemos que cambiar. Educarnos intelectualmente, moralmente, físicamente, ser fuertes, dormir bien, comer bien, como decía Spencer, ser animales fuertes. Eso es el discurso después de la guerra con Chile, no es solo ella, es toda la época, ¿no? El discurso de las razas, el racismo científico. Todo ese es el horizonte cultural con el que ella dialoga, critica, a veces apoya, pero ese es su tema, ¿no? No sé si he contestado. Ella escribe mucho sobre el Perú, criticándolo, con amor, criticándolo. Y buscando sobre que todo las en cosas esa mejoren. medida construir. Pero quiere una modernidad que no sea lindos edificios y avenidas, quiere una modernidad que sea ciudadanos y ciudadanas con iguales derechos que se respeten, ¿no? Seas indio, sea obrero, sea mujer, sea hijo ilegítimo. Eso para ella es la modernidad. Entonces agarra del paquete, agarra las cosas que son más difíciles, pero que tienen más importancia, ¿no? Bien. Finalmente, y esta es la última pregunta de mi parte, en un artículo reciente, usted examina la representación de lo indígena y la nación en Clorinda Mato de Torna. Dora Mayer y María Jesús Alvarado. ¿Existen particularidades que las distingan de las visiones masculinas de la época? Oh, qué buena pregunta. Es un poco amplia. ¿Cuántos minutos tengo? Voy a tratar de hacerlo en 3. En el caso de Clorinda Mato, hay que ubicarla después de la guerra con Chile. En la guerra con Chile, había la costumbre en la República de reclutar indios a la fuerza, o negociando con el hacendado, incluso con la comunidad indígena. Era parte de la cultura militar. Entonces, esto no funciona bien a la hora de una guerra, porque el Perú no tenía un ejército profesional, mientras que Chile sí, ¿no? Entonces, yo el otro día justo estaba leyendo un texto de González Prada que se llama Impresiones de un reservista. Él fue entrenándose para ser reservista cuando se pensó que no iba a haber desembarco en Lima. Pero cuando desembarcan en Pisco, los chilenos, en Paracas, perdón, ya la gente de clase alta se empieza a retirar del entrenamiento. Y él dice, ascendí, cuenta González Prada, muy gracioso en su tono ácido, y si el ataque a Lima hubiera sido no en enero, sino en junio, yo llegaba a general de división. Una cosa así, graciosísima. Bueno, la cosa es que él sigue en la reserva, y en el momento de la llegada del ataque a Lima, en la batalla de Chorrillos, de San Juan y de Miraflores, él está en El Pino, en el Cerro del Pino hay un reducto, y él cuenta cómo allí los indios que habían venido, que eran morochucos de Ayacucho, metían la bala por el cañón. Dice, no tenían ni el armamento, aquí sí era moderno, a otros les dieron pésimo, pero acá sí era moderno, pero no tenían idea, temblaban. Y por supuesto había un limeñito que los regañaba, ¿no? Los gritaba, los insultaba. Y González Prada lo cuadra, le dice, si usted fuera tan valiente estaría en el ejército de línea, porque era un militar, y no estaría acá en la reserva. Pero es un tipo de situación que va mostrando cómo la idea de mucha gente de Lima fue, la guerra la hemos perdido por culpa de los indios. Se hizo como un sentido común. Esta indiada que tenemos en el Perú, a comparación de los chilenos, que es un ejército muy disciplinado, entraron a Lima completamente ordenados con Patricio Lynch, y estos indios que no quieren y desertan y se escapan, si era leva. Muchos eran... Y no había una idea de patria, de nación. La patria solamente les exigía y no les daba nada. Entonces, Clorinda Mato es primero González Prada en el discurso del Politeama, y al año siguiente, el 88, 1889, Avecinido ya empiezan a transformar la imagen de los indios, de estos indios cobardes y desastrosos, por unos indios
los pone como muy sumisos, ¿no? Pero siempre explotados, y señala que la causa de cómo están ellos es una causa social, que los oprime el cura, los oprime el gobernador, el subprefecto, todos. Entonces dice, tiene que haber cambio en esto para que los indios, que son personas nobles, saquen lo mejor de ellos, y ellos van a dar su amor a la patria, como lo han demostrado con Cáceres. Florinda Mato y Cáceres. Hay una alianza ahí, saca un periódico, Los Andes, que es cacerista, y donde defiende la lucha en la campaña de la Breña, las montoneras. Entonces es una mujer que está contraponiendo esta visión de la élite por culpa de los indios que no supieron defender, ¿no? Están los que sí defendieron cuando ya la clase alta se había rendido. Ya están queriendo, ¿no? La Iglesia ya está queriendo firmar la rendición, y Cáceres con todas las montoneras están luchando y siguieron luchando hasta el final. Entonces es el inicio de una transformación en la imagen del indígena, que va a dar lugar a otros procesos. La tesis de Clemente Palma, unos años después, al revés. Los indios son una clase irregenerable. Es un grupo malogrado incluso en la época el otro día lo leí y decía, no puede ser, incluso en la época del Imperio Incaico, todos eran sumisos. Y este personaje manco, dice Clemente Palma, es un sabio legislador, y los demás incas lo supieron seguir, pero no se sabe bien cómo surgió en este mundo tan atrasado esa flor exótica de Manco Cápac, ¿no? O quizá tenía sangre aria, llega a decir, qué barbaridad, Clemente Palma. Y le publican su tesis y la premian, ¿no? Pero, entonces Clorinda inicia este debate. A eso me refería. Clorinda inicia este debate, lo pone sobre el tapete. Cáceres en el gobierno, es una etapa donde está 2 veces en el gobierno, está feliz con Clorinda, pero Clorinda la terminan destruyéndole, las montoneras de piedra la destruyen su imprenta y termina exiliada en Argentina. Entonces, ella en su época lo que hace es mostrar, es difícil realmente, dice, yo no voy a dar mi opinión, en esta novela, Ave sin nido, yo voy a poner una foto de la realidad. O sea, me lavo las manos, esta es la foto, ustedes saquen sus conclusiones. Y tiene una moraleja al final, ¿no? Entonces es una etapa difícil para decirle a la élite, además con lo que la atacaban a ella, Florinda Mato ha dicho en su Serrano, o sea, la atacaban duro, la atacaba la iglesia, en fin. Entonces yo lo que hice fue contrastar lo que ella pudo hacer en su etapa, abriendo fuegos y sufriendo muchos ataques, y luego Dora Mayer y María Jesús Alvarado, 20 años después, siguiendo sus huellas, pero con una visión conceptual distinta, un Perú que se había incorporado a la economía de mercado, exportación de lana, ya era otra la figura, y ya había una asociación indigenista, la proindígena. Entonces lo que hago es contrastar cómo ven el problema, cómo describen a los indios, cómo ven al Estado, cómo ven a las autoridades, cómo ven a la iglesia, quiénes son los actores que son capaces de cambiar. Fui comparando. Eso es lo que hice, más o menos, para entender cómo una época te permite unas cosas y no otras. Y luego las cosas van cambiando, ¿no? La historia va cambiando. Muchísimas gracias, historiadora Margarita. En verdad la entrevista ha sido muy interesante dentro del círculo de lo que vendría a ser el punto central, ¿no? Que es María Jesús Alvarado. Bien, creo que de repente hay preguntas. Sí, gracias Kimberly. Ahora sí me encargo yo de esta parte, ¿ya? A ver, las personas que deseen hacer preguntas pueden levantar su manito, un favor. Ya tenemos una pregunta. A ver, pueden ir levantando la mano y yo les voy a hacer el acceso, ¿ya? Un favor. A ver, vamos con Gisela. Un momento, Gisela. Ahora sí, Gisela, puedes hacer la pregunta. Un favor, Gisela. Sí, gracias. A mí siempre me ha llamado la atención la articulación entre la historia y los procesos subjetivos, o sea, la gente cómo se va viviendo, ¿sí? Y por mi proceso pude darme cuenta que el tema de los racismos y el tema de la subvalorización de todo lo asociado a lo femenino es un tema planetario, o sea, no solamente en nuestro Perú. Y creo que los trabajos que se han hecho, inclusive lo que usted, Margarita, está presentando, que es clave, todos análisis,
a pesar de que hemos ido visibilizando un montón de claves, o sea, lo que cuesta hacer cambios más profundos, ¿no? Por ejemplo, revalorar a nuestros ancestros indígenas como parte de nuestra identidad. Usted dijo una parte muy interesante que en épocas de guerra, inclusive en la época de Sendero, hay cuerpos que se empoderan como, digamos, la parte masculina negativa o patriarcal, por decirlo de alguna manera, porque se empoderan sobre el cuerpo colocándose arriba sobre el cuerpo de la mujer, ¿no? Y cuando empezaste a mencionar el tema del empoderamiento de María Jesús, mencionaste una madre que le brinda un vínculo y le transmite conocimiento, ¿no? O sea, cómo hay experiencias humanas, históricas, que marcan tan fuerte el modo de ser y de vivir que todavía estamos cargando como país, ¿no? No sé, ahí como historiadora, yo soy psicóloga, ¿cómo sientes esto que estoy compartiendo a partir de todo lo que has expuesto? Muchas gracias, Gisela. Ciertamente la historia tiene mucho que ver con la manera, nuestra subjetividad se va configurando en un contexto histórico, ¿verdad? Uno puede, por ejemplo, imaginar cómo sentían en el siglo XIV su propia individualidad las personas en la Edad Media Europea, como la peste negra, así como nuestro COVID-19, fue un momento de dudas religiosas, de no comprender por qué Dios castigaba a la humanidad y les traía la peste, y entonces no eran convincentes las respuestas, ni siquiera de la Universidad de París, que habló que se habían alineado los astros, se había calentado el mar, se habían muerto los peces, se calentó el aire y la gente se contagió. Entonces no había una explicación valedera, y las dudas fue el primer paso hacia una especie de inicio del yo, porque en la Edad Media eran sociedades bien gregarias, bien corporativas, cuerpos, ¿no? Gremios, y empiezan a haber, te desalíneas de un pensamiento así, con Inquisición presente, censurando lo que dices y lo que piensas, ¿no? Y empieza a emerger el yo. Por ejemplo, saltando en el tiempo, Teresa González de Fanning es una educadora que le da mucha importancia a la educación de las mujeres para que se desarrolle el yo justamente como esa posibilidad de que la persona a través de la educación, que era lo que quería Teresa González de Fanning, logre sacar una voz propia, que emerja de ti, pese a tus condiciones históricas adversas, que puedan menospreciar o subordinar a las mujeres y decirle las mujeres no tienen capacidad. Pese a eso, Teresa González de Fanning, a fines del siglo XIX, 1895, creo que es que escribe La educación femenina, va a hablar de eso, de la importancia del yo, de la voz del individuo. Entonces, eso se logra, dice, a través de una educación laica, no una educación dada por monjas. Y Teresa González de Fanning dice, disculpen que diga esto, pero me lo da mi experiencia. ¿Quién tiene más capacidad de enseñar? Una mujer que ha sido madre, que ha tenido que trabajar, ganarse la vida. ¿Quién puede enseñarle mejor a una niña o una monja que se ha metido en convento para huir de los problemas del mundo? ¿Quién le puede enseñar más? A ser valiente, a ser desafiante, a encontrar recursos internos y externos, habilidades para trabajar. Entonces, esas condiciones históricas a veces dificultan que surja esta subjetividad, este yo, esta voz propia en las personas. Y pasando al tema del cuerpo y de la guerra, no sé cómo ligarlo del todo, pero sí pienso yo que son situaciones en donde en todas las guerras el cuerpo de las mujeres ha sido parte de los botines habituales. Muchas de las guerras han sido llevadas a cabo por personas que pagaban sus propias pertrechos, entonces tener un botín era parte de su sueldo, por decir así. Pero el cuerpo de las mujeres es algo que, como algo de lo que no se habla, pero que siempre reiteradamente ocurre, que los ejércitos se apoderan del cuerpo de las mujeres. Antes se pensaba, yo leí el libro de Jelke Westing sobre la época de Sendero, el conflicto del posconflicto y relaciones de género, violencia de género, perdón, y señalaba como una parte es para
golpearle la caña al enemigo, ¿no? Entonces los militares, en teoría, estarían violentando el cuerpo de las mujeres sospechosas de ser senderistas, pero no pasó así. Pasó a muchísimas mujeres que claramente no tenían de senderistas nada. Entonces esto fue una práctica que Jelke Western lo relaciona con la etapa anterior, como en los cuarteles se forja una masculinidad muy violenta, ¿no? En donde inclusive personas del mismo grupo étnico que luego fueron a pelear a Ayacucho, por decir, podían ser soldados ayacuchanos, pero se habían transformado porque o se humillaban o dejaban de humillarlos y ellos se convertían en estos machos abusivos y abusadores. Y que esto, la guerra les dio una oportunidad increíble de desarrollar eso. Entonces, cuando ha parado la guerra con Sendero, con el MRTA, se ha terminado oficialmente, esa masculinidad ya se creó. Y entonces, ¿qué hacemos con esas masculinidades? No han desaparecido. Y esas mujeres cuyos cuerpos fueron violentados, ¿no? Desde niña, como uno lo puede ver en el Museo de la Memoria, ¿no? Esas mujeres han sabido en carne propia lo que es vivir la violencia de género y lo que es esta inferiorización. Y yo recuerdo haber escuchado en el LUM a una de las mujeres que tenía una hija, no sabía de cuál de los 7 que la había violado, de los cabos, de los sargentos o tenientes, y que tenía mucho problema con la hija, ¿no? De relación, en fin, no la aceptaba. Y luego se casó, y que el esposo también, sabiendo que ella había sido una víctima, y ella tenía dificultades, ¿no? En el matrimonio conyugal, sabiendo que ella había sido una víctima, él también optaba por violentarla, violarla, siendo su esposa, ¿no? Entonces, se dan esas situaciones que jalan desde antes, condiciones previas, la guerra las exacerba, y luego continúan, y no son tratadas, se irán diluyendo en el tiempo, así por generación espontánea, no puede ser. Entonces, libros como el de Jelke a mí me parece que iluminan un montón, y te agradezco la pregunta porque en verdad es un tema muy importante, muy importante. Entonces siempre se cierra la página y se sigue de largo, y ¿qué pasó, no? ¿Qué pasó con estas experiencias? Gracias. Gracias, Margarita. Vamos a dar a Juan José Pacheco un ratito. Ahora sí, si puedes preguntar. Buenas noches, doctora. 2 preguntas sencillas. Cuando usted habla de lo público y lo privado, ¿tiene algún autor en mente que haya influido bastante en usted? Elías, Seneca, Arendt, no sé. Foucault ha mencionado. Esa es la primera pregunta. La segunda es que también usted ha trabajado a Dora Mayer. ¿Qué influencia tuvo Spencer en el pensamiento de Dora Mayer? Porque yo veo que nos mencionan algunas cosas. Gracias. Ok, muchas gracias por la pregunta. En el caso de lo público y lo privado, creo que como nos pasó a muchos, Habermas fue quien puso bastante los puntos sobre las IES en relacionar el proyecto de modernidad burguesa con el nacimiento de las dos esferas, en donde antes era una relación porosa de lo doméstico y lo público, ahora se estaban dividiendo prácticamente lo público para una masculinidad, una sociabilidad en donde se generara opinión pública, opinión política, incluso donde el Estado no interviniera, dice Habermas. Entonces es un espacio público que pasa sobre todo por los cafés, por lugares de esparcimiento y de conversación, que tendieron a ser masculinos en los primeros tiempos por lo menos, y se trata de generar alrededor de las mujeres una familia nuclear y que la mujer se haga cargo de la crianza de los hijos. Entonces, esto que lo trabaja en Habermas, y bueno, en el caso de Norbert Elias es un tema que lo ve por otro lado, pero lo ve también en el sentido de cómo el avanzar hacia una individualidad burguesa y va permitiendo la internalización de normas y el autocontrol, y que la mirada de los otros ejerzan un control. Cuando la norma está internalizada, esos son elementos que modifican los comportamientos, que es un tema que era tan importante para la burguesía, ¿no? El comportamiento distingue. Entonces, esta incorporación de las normas que se dan, sobre todo, primero en lo privado,
¿no? Porque Elías trabaja mucho el tema de cómo va apareciendo y por qué aparece el tenedor, la servilleta, la pijama, en qué época y por qué no aparece antes y qué sentido tiene. Entonces, ese tipo de temas de Norbert Elías, como el cambio social, socioeconómico, civilizatorio, se podría decir en algunos sentidos, ha influido bastante en esta modificación, este control de impulsos psíquicos inclusive, que permiten que las personas puedan generar lo privado, ¿no? En la España barroca, en Lima del siglo XVII, la gente se iba a la esquina a orinar, ¿no? Como se hace en muchas partes en la sierra aún hoy en día. Entonces no hay servicios públicos, entonces se hace eso. Entonces, ¿cómo metes esas actividades dentro de la casa y lo conviertes en una función privada? Es un tema de internalizar las normas, de procesos bien fuertes en donde el Estado hace lo suyo y también los alguaciles, los serenos que están impidiendo muchas veces que... yo he visto una norma de la época de fines de los Borbones en Lima, como no pueden entrar los alguaciles a las casas, porque dentro de la casa el padre es el que tiene la palabra. Pese a que el padre estaba haciendo un escándalo, posiblemente le estaría pegando a la mujer, el sereno dice, no se puede intervenir, eso es privado, ¿no? Entonces empiezan a aparecer normativas que están dando nuevas visiones acerca de qué es lo público, qué es lo privado, dónde entra el Estado y dónde el Estado no se mete, ¿no? Entonces, ese tipo de bibliografía, Philip Ariès con sus temas sobre la familia, la infancia, también ha sido muy importante. Hizo un libro, una colección importantísima de historia de la vida privada. Entonces, cómo se va, históricamente, cuando nace, cómo se va configurando, ¿no? En mi caso son esas lecturas sobre todo. Y Dora Mayer y Spencer. No lo tengo muy claro, porque yo pienso que muy poca gente conseguía Spencer o lo leía en inglés. Tengo la impresión de... Ella quizás sí, porque ella leía muy bien alemán, obviamente, y en inglés. Tenía muy buen inglés. Entonces, justo ella quizás sí. Pero en el caso de María Jesús Alvarado, yo me lo pregunté muchas veces, ella cita varias cosas de Spencer y yo me imagino que es a través de otros autores, que no era una lectura directa. María Jesús leía mucho en español González Posada, Adolfo González Posada, y posiblemente a través de él tuvo acceso a información sobre alguno de los autores. En el caso de Dora Mayer, no sé si lo leyó directamente. Pienso que ella le daba mucha importancia también a la educación global, ¿no? Intelectual, moral y física. El tema moral es central para Dora Mayer, ¿no? Y la doble moral, incluso al Congreso de Buenos Aires lleva un tema sobre la doble moral, ¿no? La doble moral, hombres y mujeres. Hay temas que Spencer, ¿cómo puedo decir? Depende de quién lea a un autor, qué cosa extrae de ese autor. Spencer y Le Bon fueron leídos por muchos intelectuales de la misma época y sacaron sus elementos racialistas, ¿no? Social darwinistas. María Jesús Alvarado, yo pienso que Dora Mayer, y ahí estoy especulando porque no lo tengo, no estoy segura, pero es probable que encuentran en Spencer esta visión de Spencer acerca de el desarrollo, la evolución, como ese positivismo evolucionista. La evolución de las mujeres es una tendencia irrefrenable, dice Spencer. Y no le gusta. Dice, a mí no me gusta, pero es una tendencia, nada la puede detener. María Jesús dice, lean esto, ¿no? Tanto les gusta Spencer, entérense. Esto, entonces hay que hacerlo en las mejores condiciones, pero va a ocurrir, está ocurriendo y va a ocurrir. Entonces, ellas serán evolucionistas. Y el evolucionismo se lee mucho del positivismo de Spencer, ¿no? Llega a través de él. Más que de Comte, llega a través de Spencer. Gracias, Margarita. Vamos a seguir con las preguntas. Johan Almeida, a ver, un ratito, Johan. Ahora sí, Johan, ¿puedes hacer tu pregunta? Sí, buenas noches a todos. Buenas noches, doctora. No escucho bien. ¿No? ¿Me escucha, doctora? Ahora sí. Sí. Quería hacer una consulta a raíz de un artículo que leí de Jesús Cosamalón, sobre las mujeres. ¿Por qué, si bien la historiografía ha investigado más sobre las intelectuales, las mujeres, digamos, de clase media alta, por qué no se ha investigado con ese mismo énfasis a las mujeres de clase popular, ¿no? Que también mencionaba Cosamalón, me acuerdo de un artículo
sobre algunos litigios de pulperías, mujeres que trabajaban como en el mercado, ¿no? Que también generaron esta agencia para que la mujer también lograra una mayor relevancia pública, ¿no? Gracias. Sí, gracias. Yo creo que, no sé cómo, no se puede generalizar, ¿no? Por ejemplo, Catherine Burns trabaja sobre las monjas del convento de Santa Clara en la etapa inicial de la colonia, ¿no? Claro, era un convento de niñas blancas y mestizas, donde está incluso la hija del Inca Sairitupa, que es la famosa Beatriz Clara Coy. O sea, pero lo que pasa es que las mismas, en primer lugar, los temas los escoges de acuerdo a posicionar algunos puntos, algunos temas, ¿no? Mi interés por Dora Mayer, por María Jesús Alvarado, es porque ponen temas en el debate público. Entonces, en ese caso a mí es un interés que yo tenía. Por otro lado, encuentras fuentes. Las fuentes también te permiten hacer cosas en un sentido u otro. Pero yo tengo la impresión de que ahora, y recuerdo haber estado en el coloquio, Daniel, sobre independencia, el último que organizaste, y que habían personas que estaban empezando a investigar, mujeres que habían luchado por la independencia en tal o cual lugar, porque encontraban allí documentación. Entonces, en la medida en que se encuentra documentación, yo también he trabajado sociabilidad en mujeres de la plebe a fines del virreinato, ¿no? Pero es un tipo de documentación, en este caso eran litigios judiciales. Entonces ahí se encontraba el caso de la mujer que en el callejón se peleó con otra mujer que era la amante del marido, le arrancó la trenza, pone la trenza como testimonio, ¿no? Pero acompañando esos datos aparecían una serie de elementos que caracterizaban quiénes eran estas personas, cómo vivían, que para mí era interesante. Pero es más difícil, Johan, es un poco más difícil. Las fuentes a veces son menos abundantes, porque han tenido un perfil más bajo o han aparecido en este episodio, pero nada más. En el caso de María Jesús Alvarado, yo podría hacer un recuento de su vida hasta que se murió a los 90 años, porque ella tenía una conciencia de sí misma que le hacía guardar todo, ordenado además, y con leyenda, ¿no? Entonces, hay una facilidad en las fuentes, en otros casos hay menos, ¿no? Yo pienso que va por ahí. Y también, claro, la historia ha empezado por ver siempre a los sectores altos y luego baja en sus búsquedas a intentar incorporar, hacer una historia total, que es a donde hay que llegar, claro que sí. Gracias, Margarita. Vamos a continuar con una pregunta más. Fedea Rodríguez, ahorita voy a activar, Matito. Ahora sí, ¿puedes hacer su pregunta, Fedea? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas Mi noches. nombre es Fedra. Cuando escribí el nombre Ya. puse mal, pero mi nombre es Fedra. Okay. Fedra, un gusto. Yeah. Bueno, yo soy una convencida de que vivimos en una realidad y que para poder transformar esta realidad tenemos que conocerla. Así que por eso me inscribí en esta charla para poder conocer un poco más sobre la historia de mi Perú. Yo quería hacer una pregunta que tiene que ver con el tema de la organización. A ver, hemos escuchado la historia de estas mujeres que para su época han sido realmente punta de lanza, ¿no? de lo que es el movimiento feminista en el mundo. Mi pregunta tiene que ver con la historia de la organización de las mujeres. Sabemos que hoy a nivel mundial, según algunos autores, estamos en la cuarta ola feminista en esta historia, ¿no? Pregunto por el tema en el Perú en sí. Bueno, yo he estado viviendo 32 años en Argentina. Hace un año y piquito que estoy acá en Tacna, soy de Tacna, Perú. Y bueno, veo que he podido vivir en los encuentros nacionales de mujeres de Argentina este crecimiento de la organización de las mujeres. Aquí en Perú, ¿cómo viene siendo el tema de la organización de las mujeres en función del feminismo o de la lucha por los derechos, por la igualdad entre hombres y mujeres? Gracias. Fedra, buenas noches. Lo voy a tratar de decir lo más cortito y hasta donde llegue mi conocimiento. Yo entré a conocer, a formar parte, incluso la ONG en la que yo trabajaba era parte del movimiento feminista a fines de los 80s.
y estaba en su momento de auge, existían, entonces había tomado la forma, este activismo feminista había tomado la forma de ONGs, que en un primer momento funcionaba muy bien porque iban mucho a las calles, pero a medida que fue pasando el tiempo se buscaban proyectos de desarrollo y cosas así, y ya cada ONG tenía su propia vida un poquito autónoma y separada. Por un lado, eso era lo que pasaba con las feministas. También es los años 80 hasta el inicio de la época de Fujimori, el movimiento de mujeres, social de base, es de los más potentes, ¿no? Creo que es un caso único en América Latina, el desarrollo inmenso de los, primero, vaso de leche, en la época de Barrantes, en adelante, empadronaban al amanecer, tenían toda la relación de las mujeres, etcétera, de los niños. Luego, los comedores populares, ¿no? Realmente llegaron a, inclusive yo recuerdo haber estado en una reunión en que habían salido elegido Fujimori en el año 90, y se le criticaba a mujeres líderes de comedores populares porque seguían haciendo sus ollas comunes, y eso estaba enmascarando la tremenda crisis económica del ajuste estructural que pegó Fujimori, ¿no? Y ellas dijeron, bueno, eso es porque nosotros hemos terminado votando por Fujimori porque la izquierda no nos dio otra opción. Recuerdo claramente, incluso en un momento en la mesa estuvo María Elena Moyano, rodeada por una serie de personas, en el público estaba Luz Salgado, en fin, era una época en que el movimiento de mujeres, las líderes de los comedores populares, las FEPOMUVES de Villa El Salvador con María Elena Moyano, eran tremendamente fuertes. Y empezó también otro grupo que eran mujeres en la política. Entonces tenemos feministas organizándose muy cerca, al principio, con mujeres de organizaciones de base, pero que justamente el tema de Sendero rompe esa relación, porque cuando Sendero pasa del campo a la periferia de las ciudades, hace los paros armados, y entonces incluso hay feministas que fueron amenazadas de muerte, mujeres líderes que fueron asesinadas, entonces, y el fujimorismo no ayudó, espero no estar chocando con sensibilidades, pero estoy siendo muy transparente, no ayudó porque con el movimiento de mujeres, con los comedores, apoyaba solamente a aquellas mujeres, por ley les tenía que dar una cantidad de dinero para los ingredientes de la comida, y apoyaba solo a aquellas que iban a las marchas del fujimorismo. Entonces el movimiento se parte, y entre Sendero, entre esta peligrosidad y el fujimorismo, las organizaciones sociales de base se debilitan y casi, no mueren del todo, pero casi desaparecen. Fue un crisol maravilloso de liderazgos, de aprendizajes, de empoderamiento, fue muy importante, y fue bastante acompañado con el movimiento feminista, que tuvo redes nacionales, ¿no? Entonces, esto en los años 80, inicios de los 90 fue bien fuerte, y luego ya muere. Se diluye. En la época actual quedan algunas organizaciones feministas, muy pocas organizaciones de mujeres de base, aunque también se está reinventando. Creo que Ni Una Menos ha sido uno de los elementos que ha vuelto a dinamizar estas acciones. Yo cuando he ido a leer al archivo de María Jesús a Flora Tristán, encuentro que Flora Tristán no para ni sábado ni domingo, y siempre hay gente reunida. El grupo de afroperuanas, el grupo de lesbianas, el movimiento trans, siempre hay gente reunida. Activismo hay, contracorriente y sin recursos, pero activismo sigue habiendo, ¿no? En Lima al menos, en Flora al menos. No tengo una visión más amplia, pero pienso que cuando uno va a las marchas ve la cantidad de organizaciones que se hacen presentes. Son muchísimas organizaciones de distintas partes. Gracias, Margarita. ¿Alguna pregunta más? Todavía tenemos unos 8 minutos todavía. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguno de los que están presentes el día de hoy quisieran? Vanessa, creo que quieres preguntar, si no me equivoco. A ver, un ratito, vamos a ver. Vamos a dar el pase a Vanessa. Vanessa, puedes activar tu audio si deseas, ya está activado. Sí, gracias, Daniel. Este Rosa levantaba la manito. Sí, qué alegría poder escucharte, Margarita. Gracias, Daniel.
Y bueno, me ha interesado mucho el tema que estás presentando. Hay una parte en la cual mencionas, ¿no?, la categoría del Código Civil sobre los hijos ilegítimos. Y bueno, pasa algo similar aquí en Arequipa, si hablamos de Adela Montesinos, cuando ella regresa de Chile, encuentra que había como una premiación que se iba a dar por el Día de la Madre. Pero ¿qué pasaba? Que las mujeres que podían pertenecer o participar en ese concurso tenían que ser casadas. Y es cuando Adela Montesinos empieza a escribir también, ¿no? Y le manda una respuesta al periódico. Bueno, eso solo era para mencionar algo. El hecho es que quería preguntar, si nos puedes explicar un poco más cómo será el proceso para que las mujeres puedan ingresar a tener acceso a la educación, porque creo que ha sido algo de 100 años después que los varones. Y a propósito de leer, por ejemplo, hay un libro de Francesca de Negri, si no me equivoco, es el de El abanico y la cigarrera. Encontramos, por ejemplo, a Clorinda Mato, Mercedes Cabello, y varias mujeres ilustradas las que inician. Ellas no habían tenido acceso a educación, pero sí tenían una vasta biblioteca por parte de sus padres. Ellas tuvieron que ser autodidactas. Y entonces es la situación que tenemos, la falta, el poco acceso de las mujeres para la educación, y incluso ahora, ¿no?, las carreras a las cuales vamos dirigidas, usualmente ingenierías, bueno, son pocas, usualmente están en trabajo social, están en educación, en enfermería, y bueno, ¿no?, lo difícil que ha sido poder ingresar. Me gustaría que un poquito, no sé qué usted sobre el tema del ingreso de las mujeres a la educación. Ok, gracias Vanessa. Sí, es un tema amplio, pero dando así como unos brochazos. En la época colonial no estaba contemplado este tema de educación de las mujeres. Sin embargo, la Ilustración, a través de Rousseau, en el Emilio, Rousseau habla de la educación del nuevo hombre, ¿no?, el hombre natural, y que tiene que hacer su aprendizaje en el exterior, observando, experimentando, y la Sofía, que es la mujer que Emilio necesita. Es una mujer que debe educarse también para ser un par con Emilio. Porque si Emilio tiene una mujer porque no sabe nada, qué mal. En realidad, Rousseau puso ese tema, también habló de la necesidad de que la mujer no tuviera amas de leche para sus hijos, sino que ella diera de lactar. Y esos dos mensajes aparecen bastante en la prensa ilustrada de 1790, 91, a fines del virreinato. Pero no hay una participación de las mujeres. Los editores del Mercurio Peruano, por ejemplo, Rosy Rubí, dice, he recibido carta de una señora que dice tal cosa, ¿no? Pero es él que las está escribiendo las cartas. Él escribe la de la esposa y escribe la del marido que le contesta, y son él que hace las cartas. Hay, creo que una suscriptora en el Mercurio Peruano en total. No hay una lectoría femenina. Los viajeros de la independencia coinciden. No he visto a una mujer con un libro, ¿no? Hay varios, Flora Tristán también, Ruschenberger ya en la República. Una mujer y un libro, no he visto. Pero sin embargo la educación era como la educación de las mujeres era, no solo estaba en la Ilustración, ¿no? Estaba en todo el pensamiento liberal. ¿Cómo vas a hacer soberanía si no hay ciudadanos? Y es parte de la idea con la que nace el Estado-Nación republicano. La mujer tiene que educar. Bolívar, que era así bien avanzado, va a crear en el año 25 en Cusco el Colegio de Educandas. Y es un colegio laico, dirigido, me acuerdo que era Tadea de la Cámara, la directora. Entonces, el problema de los recursos, se le saca el colegio cienciano, de dónde viene la plata, cómo funciona, bueno, problemas. Pero duró un montón. El colegio, creo que hasta Clorinda estuvo en el Colegio de Educandas. La cuestión es que, de ser un enunciado, un saludo a la bandera, y que Bolívar sí se lo tome en serio, pero hay otras prioridades, y el Estado en las primeras décadas es un desastre de anarquías, de caudillos. Con Castilla y Plata, empieza la Plata del Guano, y empieza a haber algunos colegios de primaria. Manuel Pardo le pone mucha dedicación al tema de los colegios en las municipalidades, y también trae a monjas, ¿no?, a monjas de Sagrados Corazones y qué sé yo, y hace una escuela normal para formar profesoras. Pero, como bien has dicho, Vanessa, la mayor parte de la primera generación de escritoras que van a las veladas literarias de 1874, antes de la guerra con Chile, la mayor parte son autodidactas. Mercedes Cabello en Moquegua, Carolina Freire de Jaime de Tacna, muy pocas, bueno, Clorinda del Cusco, habían algunas limeñas, pero muchas eran autodidactas. Creo que
Manuela Villarán era del Belén, habían algunas que eran de colegios de Lima, o Clorinda con educandas, pero la mayor parte eran autodidactas y tenían hermanos escritores. Y por ahí venía incluso la mala lengua cuando a veces decían que esto no lo ha escrito ella, sino su hermano, ¿no? Mariano Mesa tenía una, creo que era Carolina Mesa, seguro que Mariano se le escribe, y cosas así, pese que era la misma familia, la misma biblioteca, ¿no? Y recordar que la primera médica que estuvo en San Marcos a fines del siglo XIX, Laura Esther Rodríguez Dulanto, ella tuvo que dar exámenes sobre una secundaria que no cursó, porque había solo primaria para mujeres, y con los libros del hermano, y cuando habían clases de anatomía no la dejaban entrar. El hermano entraba y luego le contaba, ¿no? Cosas así. Entonces las restricciones han sido muchas, ha sido bien difícil. Digamos, María Jesús Alvarado ya en el siglo XX, 1911-12, está diciendo, por favor, que en los colegios públicos haya secundaria, solo había privada. Entonces, y la mayor parte era de monjas, habían unas cuales secundarias, el Liceo Grau, el Fanning, unos cuantos colegios chicos, pero la élite ponía a sus hijas en los colegios religiosos donde todo se veía muy bien y ahí se casaban, ¿no? ¿Y qué pasaba con el resto de mujeres? Las escuelas fiscales eran pero pésimas y primaria, no podían llevar secundaria. La lucha porque puedan entrar más mujeres a las universidades. Todos son procesos que han costado, que no han sido regalos, que ha habido... muchas de las mujeres que Francesca de Negri cuentan escriben acerca de el Perú va a cambiar cuando la mujer se eduque, porque ella es la que está en la casa, ella tiene los corazones y las mentes de los hijos, la ética, la moral se forma en casa, ¿no? Entonces, y citan autores. Las mujeres que empiezan a escribir cogen el tema de la necesidad de dar una educación buena a las mujeres, como madres, pero educación al fin y al cabo. Y esto va a abrir puertas. Poco a poco va a ir abriendo puertas. Y sí, bueno, si llegamos al tema de las carreras, de las mujeres en las carreras, las pocas mujeres en las carreras de ciencias y más en carreras femeninas, eso va a ir cambiando. Pero hoy por hoy todavía es así. Incluso a nivel de trabajo, muchas médicas no tienen tantos... Ahora, bueno, depende de dónde, ¿no? Pero en las zonas rurales a veces hay desconfianza, como que la ciencia tiene cara masculina, entonces, ¿cómo una mujer me va a atender? El hombre sabe más, en fin. Hay que lidiar con todo eso ahora, pero ahora las cosas se hablan, se dicen, se ven, ¿no? Es más fácil afrontarlas. Ok, hasta ahí llegué. No sé si hay otra pregunta. Sí, Margarita, vamos a terminar con la pregunta de Susana Aldana. Ok, Susana, buenas noches. Hola, May. Hola, Sobre ¿cómo todo, estás? felicitarte. Susana, ahora sí, puedes preguntar. Sí, gracias. Felicitarte. La pregunta es porque justo estaba viendo tu libro, Propaganda, y claro, no me había dado cuenta de algo, una situación muy interesante que terminas en 1915, en este momento de constitución de la nación, en este momento del apogeo intelectual, en fin, de todo lo que estás mencionando. Y de pronto me puse a pensar conforme te escuchaba, si nos centramos en la mujer, en esta señora Alvarado que va a vivir todo el 20, te pregunto, ¿hay momentos en que hay más espacio para la mujer y hay momentos en que se cierra el asunto? Es totalmente abusivo, pero es que no tengo segunda parte todavía, supongo, ¿no? Saldrá algún día. En efecto. Cuando acabe la cuarentena y puedo volver al archivo. Sí, Susana, es una pregunta muy buena porque efectivamente la etapa en la que está María Jesús Alvarado, que no es fácil, tiene el tema de la iglesia, de las mismas mujeres conservadoras, de lidiar con que ella es autodidacta, se cuela a San Marcos, se sienta atrás, no tiene posibilidad de entrar, lleva 2 cursos de pedagogía, pero no lleva carreras. O sea, hay una frustración de lo que ella aspiró, a lo que logró hacer. Y sin embargo, pese a eso, es una buena coyuntura, ¿no? Es toda una etapa en donde el higienismo, el positivismo evolucionista hacen que haya un proyecto de modernidad, hay un gran optimismo que quizá con la guerra mundial en Europa empiece a entrar. Pero bueno, en América Latina se vivió como un crecimiento económico, entonces, si yo me guío por el apoyo que ella recibe, en realidad no es mucho, pero es una etapa más factible. Y cuando empiezan a aparecer los partidos políticos de masas,
ya no encontramos estas mujeres en instituciones, en organizaciones que están haciendo su trabajo. Encontramos a mujeres dentro del APRA, mujeres dentro del Partido Comunista, que están teniendo a veces, algunas, un rol protagónico, aunque a medida que pase el tiempo las mujeres irán cada vez más abajo en los partidos, pero en los inicios están teniendo Ángela Ramos, María Vice, están teniendo roles, o Magda Portal, ¿no? Y luego tenemos otro momento, en el año 24, con Zoila Aurora Cáceres, justo María Jesús, la estrella María Jesús se apaga, el exilio es el 24, inicio del 25, y se va 12 años fuera del Perú, así, con grandes dificultades, porque Leguía le ha declarado la guerra, y viene Zoila Aurora Cáceres, que es otra historia, porque ella sí es una mujer que viene de la Sorbona, que es hija de Andrés Avelino Cáceres, que hace literatura, y entonces tiene una marca Zoila Aurora más potente, más poderosa que la de María Jesús. Y ella además se concentra en el sufragio, que para María Jesús era, en su idea gradualista, era lo último que había que conseguir. Primero lo otro, ¿no? Primero la libertad de pensamiento, luchar contra los prejuicios, educación, trabajo, derechos civiles y al final el voto. En Zoila Aurora de frente el voto, el sufragio, y en la Asamblea Constituyente del 32 ella va a tener una organización, una gran red, y por su posición, esta marca, esta posición social que tiene, este prestigio por ser de la Sorbona y el papá que tenía, y se liga con instituciones que han estado cercanas al cacerismo, y también con el alcalde Guiguren, y escribe al presidente, y se escribe con Luis Alberto Sánchez, y hace encuestas. ¿Qué opina su partido político? ¿Qué posición va a tomar? O sea, María Jesús hizo lobby con el Congreso para varias leyes, pero el trabajo de lobby que hizo Zoila Aurora tiene otro nivel, y realmente era así contra la pared. ¿Usted qué me dice a mí? ¿Cómo va a votar su partido? ¿No? Eran bien así punzantes. Sin embargo, esas son épocas ya de militarismo, de fascismo, ¿no? O como se llame esa expresión acá, ¿no? Desde Sánchez Cerro, y se va a volver una época cada vez más, el tercer militarismo hasta la época de Odrí es una época bien difícil para las mujeres. A pesar de eso, una organización, el movimiento cívico femenino, que sesionaba en la casa de un senador odriista, logró hacer pasar su propuesta. No fue gratuito. Y además, ¿quién votaba? Las mujeres alfabetas, señoras, casadas. Entonces, no era peligroso, ¿no? No era que votaban todas las mujeres, ni mucho menos. Entonces pasó, más bien el APRA no dio ese voto en la constituyente del 32 porque no quería que voten estas señoronas. Decía, no queremos que voten estas señoritas de estatuitas de vitrina, queremos que vote la mujer intelectual, trabajadora intelectual y manual. Pero en cambio, la gente de Audría sí quería que vote la mujer de clase alta, no era peligrosa. Pero es una etapa donde casi no hay organizaciones femeninas. Están subsumidas en los partidos políticos, y el caso de Zoila Aurora, yo no sé de más. Es tal cual, es el militarismo en su máxima expresión, para mí, ¿no? Una época en que hay mucho aprismo y apristas y comunistas, las ponen en las catacumbas, persecuciones. No es una época de libertades, entonces las mujeres a su casa, ¿no? A la cocina. Bien, gracias, Margarita. Bueno, hemos estado un poco más de 90 minutos. Esto se ha transmitido de forma simultánea por Facebook, Live del grupo. Más bien, contigo hemos inaugurado el Zoom y también de forma simultánea el Facebook Live. Más bien, gracias a ti por siempre ser atento y siempre estar apoyando estos tipos de eventos. Más bien, también gracias a Kimberly por haber hecho la entrevista y a todo el grupo que formamos Hablemos de Historia. Más bien, agradecerte otra vez y convocarlos a todos para el día viernes a las 10 de la mañana, que vamos a hablar sobre la historia regional en el Perú. Y después, a las 8 de la noche, así como el día de hoy, pero el día viernes, la doctora Claudia Rosas Lauro va a estar hablando sobre los miedos, las pandemias y las revoluciones en la historia del Perú. Más bien, gracias y será hasta una próxima oportunidad. Pero antes, no sé si en un par de minutos quisieras dar un mensaje de tu parte a todos y todas en estos momentos, ¿no? que estamos viviendo a nivel del Perú, a nivel mundial, ¿no?
Bueno, decirles que estamos haciendo algo bastante heroico y te agradezco bastante, Daniel, porque pones mucha energía en organizar siempre que la gente se nuclee, que se expresen las ideas, que haya debate. El Perú es una sociedad que no tiende mucho al debate y tú lo propicias. En primer lugar, quería decir esto porque tanto en San Marcos como en estas condiciones, haber logrado movilizar a gente realmente es valioso. Y ya por el tema de las mujeres al margen de la historia, ¿no? Bueno, también que sigan habiendo investigaciones sobre género y mujeres, pero son etapas en que hay como una necesidad de pensar, o sea, de pensar en qué están pasando, cómo les está yendo a las mujeres en esta pandemia. No a nosotras necesariamente, pero sí saber que las mujeres, muchas tienen una vida más vulnerable y yo me imagino que dentro de estas casas en donde las mujeres están encerradas, a veces con su maltratador, porque ¿qué pasa con la violencia de género en situaciones de pandemia y de cuarentena? Donde bueno, ahora ya se está saliendo un poquito más, algunas personas, pero la verdad yo muchas veces he pasado preocupada por cómo están viviendo la violencia de género dentro de estas casas sin poder salir todas las 24 horas del día con la persona que es violenta y entonces hay que tratar de imaginar formas y hacerlas llegar al Estado. María Manarelli está en este grupo de prospección viendo cómo van a salir poco a poco los grupos vulnerables. Hay no solo nativas, ella está viendo tema de mujeres, pero hay que alcanzar ideas para ver cómo se puede apoyar. No sé, pitos, algo. ¿Cómo hacemos para intervenir cuando hay un caso de violencia de género que llega a nuestros oídos? ¿No? ¿A quién llamamos? ¿Existe el serenazgo todavía? Supongo que sí. No sé. Son preocupaciones que yo tengo en este momento, no tienen que ver mucho con historia, sino con cómo están viviendo las mujeres o los grupos trans, aquellos seres que están más vulnerables en este momento y que están metidos entre cuatro paredes, que es sumamente, genera mucha ansiedad, genera molestias y genera también irritación. ¿Cómo están viviendo esto esas personas y qué podemos hacer nosotros, ¿no? Gracias, Margarita. Más bien, gracias a todos por estar el día de hoy aquí. Esto ha sido Hablemos de Historia a través de la entrevista que hemos hecho a nuestra amiga Margarita Segarra. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias. Gracias con todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Cuídense.